Listo. Bueno, la clase de hoy vamos a empezar ya los temas. Voy a iniciar con el capítulo de introducción que les platiqué que íbamos a ver para empezar. En este capítulo, capítulo 0, vamos a ver una introducción a lo que son los procesos estocásticos, que es lo que vamos a estar trabajando nosotros durante el semestre. Un poco de cómo se clasifican, entender más o menos qué son estos bichos en general y después ver un pequeño ejemplo sobre estos procesos estocásticos que son las caminatas aleatorias. Listo, entonces lo primero de esto, lo del proceso estocástico. Vamos a comenzar con una definición para decir qué son estos bichos y luego hablamos un poco de la interpretación o ejemplos de procesos estocásticos que podemos ver en muchos lados. Entonces, sencillamente un proceso estocástico que vamos a denotar normalmente simplemente como PE, proceso estocástico, es un conjunto de variables aleatorias indexadas. Ok, variables aleatorias indexadas. Normalmente vamos a tener el conjunto de esta forma. Vamos a decir que x sub i son las variables que tenemos ahí. El índice es este sub i y va a estar dentro de algún conjunto más grande, digamos, y dentro de algún conjunto de donde se muevan los índices. Voy a ponerle i mayúscula. ¿Ok? Y eso es toda nuestra definición, todo lo que necesitamos. Entonces, el proceso estocástico, como nosotros lo vamos a entender, es un conjunto con muchas variables aleatorias. Es importante esto de que el conjunto está indexado, ahorita vamos a hablar de esta parte del índice, pero lo que principalmente deben llevarse es que es un montón de variables aleatorias, así como cuando teníamos vectores aleatorios, solo que ahora el conjunto de variables aleatorias va a ser mucho más grande que solamente en el vector. Tal vez la dimensión sea infinita o tal vez incluso sea un conjunto no numerable de variables aleatorias con las que estemos trabajando. Voy a ponerlo aquí como una nota. Normalmente, aunque no es exclusivo, normalmente vamos a trabajar con conjuntos de la siguiente forma, con ya sea el conjunto de índices igual a los números naturales, eso va a ser muy común en el caso de las caminatas aleatorias y en el caso de las cadenas de Markov. Vamos a trabajar muchísimo con el conjunto de los números naturales como índice. También puede ser que trabajemos con el conjunto índice igual a los números enteros, lo cual nos daría un montón de índices hacia el otro lado. O también podría ser el caso en el que estemos trabajando con los números reales. Entonces aquí, en este caso, bueno, o también un subconjunto de los números reales, que I sea más bien un subconjunto de los números reales, un subconjunto ya sea finito o infinito, un compacto o algo por el estilo. Pero el caso es que vamos a estar trabajando con números reales que tengan cierto orden para darnos una idea de temporalidad. ¿Ok? Entonces, las variables van a estar ordenadas, al menos en los tiempos en los que suceden, para darnos cierta información de la evolución de un fenómeno aleatorio. Y eso es precisamente lo que nos interesa estudiar en el sentido del proceso estocástico. Entonces, algunos ejemplos son los siguientes. Primero, uno de los más clásicos ejemplos que se pueden estudiar, que incluso lo estudiaron en el caso de su curso de probabilidad 1, es el clima. Imagínense que yo tengo que mi variable aleatoria X, le pongo un subíndice T, va a denotar, antes de esto, ponerle título a este ejemplo, el clima.
Y entonces ahora sí, mi variable aleatoria x de t va a denotar el clima en cierto momento t. ¿Ok? Así, por ejemplo, podríamos decir que el clima, la variable x0 va a denotar una característica numérica respecto al clima en el momento, en este preciso instante. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que el clima de hoy es el tipo 1 y entonces tener que este clima es soleado, por ejemplo, y estar hablando de qué tipo de clima tenemos en este instante. Y tal vez x1 denote el clima mañana, X2 de el clima pasado mañana y así sucesivamente, de tal forma que X20 va a denotar el clima dentro de 20 días. ¿Ok? Entonces este es el proceso, esta es la idea de que estén evolucionando mis variables aleatorias. Incluso podría ser que a mí me interese, bueno, este fue el clima de iniciado el día, inició así soleado. ¿Qué tal el clima de la mitad del día, el punto 05? Entonces, ¿cómo va este clima? ¿O qué tal el día 10, pero más o menos al 80% del día? Entonces, ¿cómo va el clima? Y poder denotarlo en un espacio mucho más grande que solamente diario y poder observar la evolución de este clima. Otro ejemplo, que este sí lo vamos a estar trabajando nosotros, es un ejemplo que se llama, bueno, que tiene aplicaciones a un problema llamado la fortuna del jugador. Entonces, este ejemplo que vamos a ver más adelante va a denotar cada una de las variables aleatorias del proceso estocástico, la cantidad de dinero que un jugador tiene después de determinada apuesta, podría ser después de la enésima apuesta. Y en ese caso, bueno, pues el jugador va a llegar a iniciar sus juegos o sus apuestas con un capital inicial X0, digamos, y entonces este jugador tal vez tiene, no sé, unos 100 pesos inicialmente, y entonces comienza sus apuestas, realiza la primera apuesta y puede que pase de tener 100 pesos a 101 pesos, a 110, dependiendo de las características de la apuesta. Entonces tiene 100 y puede que ahora tenga 100 más algo que puede ser positivo o negativo y darle subidas o bajadas, dependiendo de cuánto apostó, dependiendo de si ganó o si perdió. Y así sucesivamente podemos ir analizando cómo evoluciona en el tiempo el dinero que el jugador tiene. ¿Ok? Son variables aleatorias estas que tienen cierta dependencia. De hecho, desde aquí incluso podríamos ver que el dinero que tiene el jugador después de la enésima apuesta va a ser el dinero que tenía en la anterior, más o menos quién sabe qué cosa que es el dinero anterior. Esto lo analizaremos con más calma cuando veamos el ejemplo en particular, pero ya estamos viendo una estructura de dependencia entre estas variables. La variable nueva es la variable anterior más lo que ganó en la nueva apuesta o lo que perdió en la nueva apuesta. Ya después lo pondremos concretamente en algún lado cuando veamos este ejemplo. Otros ejemplos, por ejemplo, es población. Hay muchos ejemplos para el caso de población, de modelación de poblaciones con procesos estocásticos. Por ejemplo, podría ser que xn sea igual al número de individuos en cierta población. O podría ser que xn sea igual al número de individuos con cierta característica. ¿Ok? Entonces podríamos estar midiendo cómo evoluciona la población, por ejemplo, de un país o la evolución de determinada especie. Por ejemplo, podríamos tener en el tiempo ver el día de hoy, tiempo cero, cuántos elefantes hay en el mundo, el día de mañana cuántos hay, y así sucesivamente viendo cada día o cada año cómo van evolucionando y viendo si suben, si baja peligrosamente la población o si está subiendo o cómo está fluctuando.
También podríamos ver la población con determinada característica. Por ejemplo, podríamos ver el número de individuos en una población menores de 5 años para ver cuántos niños hay en una población o cuántos individuos hay en una población que superan los 60, 65, 70 años por ciertos análisis que nos lleguen a interesar, ¿ok? Este tipo de análisis de cierta característica se utiliza en muchos lados. Por ejemplo, vamos a ver en algún momento cuando veamos procesos de ramificación, una forma de hacer modelación para ver cuántos individuos están infectados con cierta característica y son modelos que se llegan a utilizar incluso ahora para ver la evolución de individuos infectados con cierta enfermedad. Entonces, veremos ahí las aplicaciones y cómo es que se plantean estos modelos estocásticos. Un último ejemplo número 4. Otro ejemplo que también suele llegar a interesar es uno de la ubicación. De este no veremos mucho, pero imaginen que la ubicación en el espacio de cierto individuo o de cierta partícula sigue movimientos un tanto erráticos, no sabemos hacia dónde va. Ok, esto puede ser en R3, claro, y después de un determinado tiempo el individuo se encuentra en otra posición completamente y podemos tratar de ubicar las coordenadas de la ubicación del individuo después de un tiempo, después de 2, 3, 4, 5 o 10 tiempos, como un proceso estocástico, totalmente su ubicación. Ya sea en coordenada por coordenada, podemos analizar el proceso estocástico o visto como una colección de vectores aleatorios. El asunto es que todos estos ejemplos nos llegan más o menos a la misma idea. Ahorita lo voy a poner acá. Todos estos ejemplos nos tienen que estar, digamos, motivando una idea en particular, que es la siguiente. Imaginen que nosotros vamos a graficar al proceso estocástico que tenemos en cuestión en cada uno de los casos. Entonces, podemos graficar ya sea una de las características del proceso o todo el proceso en sí. Por ejemplo, en el caso del clima, tal vez vamos a analizar específicamente una característica del clima. Tal vez, por ejemplo, podemos analizar el porcentaje de humedad que hay en el tiempo. O para el caso del jugador, bueno, el dinero es muy claro. Podemos ver cuánto dinero tiene en el momento 0, cuánto dinero tiene en el momento 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente ver en cada tiempo cuánto dinero tiene este jugador, y lo mismo para el clima, cuál es el porcentaje de humedad en la hora 1, en la hora 2, en la hora 3, en la hora 4, y seguir evolucionando. La población lo mismo, solo que se mide por más tiempo. Por ejemplo, si queremos ver cuánta población hay en un determinado país, en una determinada ciudad, lo medimos anualmente o normalmente el INEGI, por ejemplo, aquí hace censos cada 5 años, censos no tan robustos, y cada 10 años hace censos muy robustos para saber los niveles de población. Entonces estos pues tienen una temporalidad mucho mayor. Si quisiéramos una característica como una enfermedad o nivel de estudios, por ejemplo, o número de hijos, todo ese tipo de cosas lo podemos analizar anualmente o incluso mensualmente, dependiendo de la característica. Por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, se pueden analizar los tiempos de contagios de forma diaria e incluso en algunos análisis de forma por horas o por medios días. La ubicación lo mismo, dependiendo de qué tan rápido se mueva la partícula que nos interesa o el individuo que nos interesa, pues lo buscaremos. Entonces, cuando hacemos un plot de estas cosas que nos interesan, clima, dinero, número de individuos, lo que terminamos obteniendo, por ejemplo, si yo midiera el dinero del jugador en cada apuesta, tiene una cantidad de dinero inicialmente, después de eso tal vez baje su dinero a otra cantidad y después puede tener subidas y bajadas dependiendo de cómo le vaya en el juego a este individuo. Vamos a tener, digamos, un plot del dinero del individuo de esta forma y al final, en el momento 8, tiene menos dinero. Ahí está. Entonces, podríamos incluso unir estos puntos para ver más o menos la evolución de la gráfica. Claro que el proceso en este caso pues no está definido en los tiempos interapuestas entre los números naturales que estamos ploteando aquí. No está bien definido dónde
dónde va su dinero. Realmente no es una interpolación lineal como la que estoy diciendo aquí, como para decir que en el momento 0.5 él tiene esta cantidad que estoy diciendo acá. En realidad no. En el momento 0.5 él tiene esta cantidad de dinero. Otra forma de plotear esa cantidad de dinero es decir, bueno, esto se quedó constante y al terminar la apuesta valió esto. Luego esto se quedó constante y al terminar la apuesta valió esto. Su dinero se quedó constante y al terminar la apuesta valió esto. Bueno, dependiendo del análisis que vayamos a hacer, pues podemos analizar su dinero de esa forma o de esta forma y nada más quedarnos con los puntos en los números naturales y nunca preguntarnos por cuánto vale adentro. Simplemente después de la siguiente apuesta, cuánto dinero tiene ahora. En el caso del clima, podríamos llegar a analizar alguna característica, por ejemplo, la temperatura en determinado momento en todos los puntos del día. Entonces, en cada momento, sin importar si es un momento entero o racional o incluso algún momento irracional, podríamos estar midiendo la temperatura que se tiene, claro, esto a nuestras limitaciones. Temperatura arranca en cierto valor, va a subir para mediodía, después va a ir bajando y finalmente vamos a tener una temperatura más baja. Y después va a ir otra vez para arriba, dependiendo desde luego del día. Entonces, podríamos ver que nuestro proceso estocástico sea esta línea naranja que me está representando la evolución de la temperatura en determinado lugar, medida con determinado termómetro. También mi proceso estocástico puede ser esta sucesión de puntos que denota cuánto dinero tiene un jugador, o esa sucesión de puntos también puede ser la población de individuos que empieza en esta cantidad, luego bajó la población, y luego empezó a subir y luego se ha mantenido de esta forma. Entonces, el proceso estocástico tiene estas formas y lo que estamos viendo ahí es que cuando se repite el experimento, cuando un nuevo jugador empiece a hacer sus apuestas, vamos a tener que el jugador tal vez inicia con otra cantidad, quién sabe, tal vez es la misma. Después de la primera apuesta se mantiene igual, después tal vez gana algo, después se mueve. El asunto es que no necesariamente este jugador va a seguir la misma ruta, porque si volvemos a hacer el experimento del jugador y el jugador vuelve al día siguiente para apostar y al día siguiente y al día siguiente para apostar, va a tener diferentes rutas su capital. Claro, a menos que sea muy malo y siempre pierda todo, o muy bueno y siempre gane todo, pero es normal que vayamos a observar variaciones en la forma en la que el jugador evoluciona su capital. A veces le va a ir muy bien, a veces le va a ir muy mal, va a ir para abajo, a veces se va a mantener y va a terminar con lo mismo o con más o menos lo mismo, pero el asunto es que cada experimento que nosotros estamos viendo es una nueva función, ¿ok? Y eso es justamente lo nuevo que vamos a ver ahora en procesos estocásticos. Durante el curso de probabilidad 1, ustedes estuvieron analizando variables aleatorias como cosas únicas. Entonces, digamos, ocurrió un experimento aleatorio, algo así como que lanzábamos un dado, ¿ok? El dado era lanzado y se obtenía algún número, ¿ok? Que era precisamente nuestra variable aleatoria, algún número, quién sabe qué, pero algo obteníamos y analizábamos la evolución de este fenómeno aleatorio en terminar dándome algún número de algún estilo. Ahora, en el curso de probabilidad 2 que acaban de terminar, el asunto iba más por que lanzábamos un dado y podíamos quedarnos con más de un solo dato, ¿ok? Lanzábamos un dado y podríamos ver a cuánto dio el dado y cuánto dio la vez pasada o cuánto es esa cantidad multiplicada por no sé cuánto y finalmente tener 2 o 3 variables aleatorias asociadas a este experimento aleatorio. El asunto, lanzábamos un dado, teníamos un experimento aleatorio, no necesariamente un dado, pero lanzábamos algo y obteníamos un experimento y el resultante eran 2 o más variables aleatorias que finalmente era un vector aleatorio que analizábamos. Veíamos cuál es la relación entre una y otra, cuáles son las relaciones entre las tres, cómo se comporta marginalmente cada una de las variables. Ahora en este curso de procesos estocásticos, la diferencia que vamos a hacer es que los experimentos que vamos a realizar cuando lancemos nuestros dados ahora, lanzamos el experimento en cuestión y vamos a obtener toda una función nueva, ¿de acuerdo?
no va a ser como cuando teníamos no teníamos un único dato o un vector aleatorio, sino que el resultante de esto de aquí me daba toda una función, en este caso una función aleatoria, ¿ok? Entonces, con algo que quiero que se queden de esta introducción de qué son los procesos estocásticos, es que lo entiendan como una función aleatoria. Cada vez que realizo mi experimento, cada vez que lanzo los dados, lo que va a aparecer ahora es una nueva función. Entonces lanzo los dados y me queda esta función, un proceso completo de evolución de cierta variable. Vuelvo a lanzar los dados y obtengo otra función completa. Vuelvo a lanzar los dados y obtengo una función diferente. Eso pasa con la evolución del clima, por ejemplo, en cada día. Si analizo la temperatura de hoy, puede que me dé algo de esta forma. Si analizo la temperatura de mañana, bueno, pues iniciaré en donde me quedé y tendré patrones similares, pero ahí está. Y si analizo la función dentro de 10 meses, pues puede que sea muy diferente, iniciaré en un lugar muy distinto, temperatura puede que llegue nada más hasta aquí y luego baje bastante. Según en qué época del año me encuentre, pues observaré diferentes cosas. El asunto es que las funciones son toda una evolución completa del proceso estocástico. Incluso no puede ser solamente la del día, puede que esté analizando la de todo el año y cada año voy a obtener una nueva función diferente que es justamente mi función aleatoria. ¿Ok? Entonces lanzo los dados y puedo obtener una variable, lanzo los dados y puedo obtener varias variables y meterlo en un vector, o lanzo los dados y veo toda la evolución de un experimento aleatorio que es de mi interés. En este caso, eso le llamamos proceso estocástico. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Todo bien, profe. Todo bien. Ok, muy bien. Bueno, entonces, esos son los procesos estocásticos, esos son los bichos que vamos a analizar nosotros. Y para empezar a analizarlos, pues vamos a ver algunas diferencias entre ellos, vamos a ver clasificaciones. Por ejemplo, está más o menos claro que este tipo de proceso estocástico que está acá es diferente al que estamos analizando acá abajo. ¿Por qué? Porque este clima lo estoy analizando en todo punto del tiempo y este solamente en un conjunto numerable de puntos, podrían ser los naturales. Lo mismo para la ubicación, podría tener una cantidad no numerable de puntos y la población la puedo analizar también en cada punto del tiempo, aunque puede ser un poco medio desgastante estar analizando en cada punto del tiempo cuánta población hay, cuando realmente puedo verlo cada día o cada año. Entonces, la primera clasificación que vamos a ver de los procesos estocásticos va a tener que ver con justamente eso, con el conjunto de índices. Entonces, primera clasificación de los procesos estocásticos. Esto es solamente para poder referirnos a ellos y tenerlos en mente cuando lo estemos haciendo y podamos decir qué tipo de proceso estocástico es el que estamos describiendo. Entonces, lo primero, cuando el conjunto de índices I es numerable, como en el caso de la fortuna del jugador o el caso de medir la población cada día o cada año, pues tendríamos un conjunto de índices numerable. Esto incluso también, también funciona bien si el conjunto es finito. Vamos a considerarlo en el mismo caso, es numerable, lo podemos contar, y si es finito, pues bueno, desde luego lo vamos a poder contar. Entonces, si es una cosa numerable, vamos a decir que el proceso estocástico es a tiempo discreto. ¿Ok? Entonces, un proceso estocástico a tiempo discreto es un proceso estocástico en el cual el conjunto de índices es una cosa numerable o a lo más finita. Punto número 2. ¿Qué pasa cuando justamente tenemos lo contrario? Cuando el conjunto de índices I es no numerable,
Y comúnmente cuando tenemos un conjunto no numerable, en estos casos solamente estamos trabajando con conjuntos de índices con la cardinalidad de los números reales. Entonces no nos vamos a estar preocupando qué pasa si tuviéramos algo de la cardinalidad del potencia, los reales, ni nada raro. Solamente vamos a estar trabajando con algo como intervalos, por ejemplo, en el 0,1 o en el 0 algo a, digamos, o todos los números reales o todos los reales positivos, por decir algo, ¿ok? Entonces, solamente vamos a estar trabajando con esa clase de conjuntos, con esa clase de cardinalidades. Si decimos no numerable, estamos hablando de algo más o menos de la misma cardinalidad que los números reales. Y en este caso, el proceso estocástico se dice que es a tiempo continuo. Ok, esta es nuestra primera clasificación, los dos tipos de procesos estocásticos que vamos a ver para empezar. Aunque ahorita casi luego vamos a empezar a ver otras clasificaciones que tienen que ver con los valores que pueden llegar a tomar estos procesos estocásticos. Entonces, lo primero es esto, a tiempo discreto o a tiempo continuo. En nuestros ejemplos de acá arriba, por ejemplo, el clima medido así en todo momento es un proceso estocástico a tiempo continuo. La fortuna del jugador después de la enésima apuesta es un proceso estocástico a tiempo discreto. La población medida cada día o cada año es un proceso estocástico a tiempo discreto. Y la ubicación, lo mismo, puede ser medida en cada día, en cada año o en todo punto del tiempo. Entonces podríamos medirlo con tiempo discreto, con tiempo continuo. Todas pueden ser así, al menos todos estos ejemplos, según cómo lo vayamos a medir, ¿de acuerdo? Inclusive la fortuna del jugador, como les había dicho, puedo decir que la fortuna del jugador es constante durante todo este tiempo y aquí tiene un salto, y luego es constante durante todo este tiempo y tiene un salto, y así podría analizar la fortuna del jugador en todo punto del tiempo. O forzosamente una de las dos categorías. No, Itzel, en este caso siempre tiene que ser una de las dos categorías, o es a tiempo continuo o a tiempo discreto. En cuanto el conjunto es no numerable, pues listo, es a tiempo continuo, y en cuanto es no numerable es a tiempo discreto. Lo único que puedes tener aquí mixto es que en realidad un fenómeno lo puedes analizar de ambas formas según cómo tengas los datos o cómo quieres modelarlo. O sea, si tú quieres analizar el clima cada día y solo una vez al día, entonces vas a tener algo a tiempo discreto. Pero si el clima lo estás analizando en todo momento y en cada punto del tiempo tienes el dato de cuánto va a valer tu variable en ese punto del tiempo, entonces lo puedes analizar a tiempo continuo. No es que el proceso estocástico en sí ya esté definido de esa forma, más que los teóricos que vamos a ver, pero los ejemplos, que son los que nos interesa después modelar con con esas formas, pues ya nosotros decidimos qué modelo darle. Si una forma a tiempo continuo o a tiempo discreto, según tengamos variables o según podamos medir las cosas, ¿vale? Según nos convenga verlo a tiempo discreto o a tiempo continuo. Bueno, esa es la primera clasificación. Hay otra clasificación. Segunda clasificación. Y esta segunda clasificación de los procesos estocásticos que vamos a ver aquí tiene que ver con la parte del soporte de las variables que componen al proceso estocástico. Aquí sí tiene un poquito más de sentido hablar de cosas mixtas, como cuando lo hacíamos en el caso de variables aleatorias. Voy a poner aquí un pequeño recordatorio. Recordemos que el soporte de una variable aleatoria era lo que nosotros decíamos que era nosotros decíamos que el soporte de una variable aleatoria era el conjunto de todos los posibles resultados que una variable aleatoria puede tener. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso del lanzamiento del dado, el soporte de la variable aleatoria que representaba el número obtenido eran los números del 1 al 6, los números naturales del 1 al 6, y eso eran todos los posibles valores que podríamos llegar a observar. Definimos en los cursos anteriores el soporte de una variable como todos los valores en R, tales que la función de densidad de la variable aleatoria en cuestión sea mayor que 0 en ese punto. ¿Okay? Esta era nuestra definición. Entonces,
Todos los puntos en R, tales que la función de densidad sea positiva, en este caso ya nos permite incluso manejarlo no solo con variables discretas, sino también con variables continuas. En el caso de continuas, teníamos que el soporte eran todos los puntos que tenían probabilidad positiva. Y si fueran variables continuas, no discretas, sino continuas, eran los puntos en los que alrededor de ese punto tendríamos probabilidades positivas de ocurrencia. ¿Va? Entonces, el soporte me habla de los posibles resultados que puede tener la variable. En el caso de las discretas está obvio, me dice los valores que tienen probabilidad positiva de ocurrir. Y en el caso de las continuas, bueno, los que alrededor de él podríamos calcular una probabilidad positiva. Y eso es todo. Bueno, entonces, la segunda clasificación son los dos puntos otra vez nuevos sobre esto. Y me dice si... Bueno, antes de clasificarlos voy a hablar del soporte de del proceso estocástico. Tenemos dos tipos de soportes del proceso estocástico. Entonces, por ejemplo, podríamos tener el soporte de x de t, ¿ok? Este de aquí es el soporte de la variable aleatoria x de t. Entonces, son los posibles valores en R tales que la función de densidad de la variable aleatoria x de t en ese punto es positiva, ¿ok? Entonces, para cada t tenemos un soporte, tenemos una función. Entonces, aquí lo que pasa es que tenemos muchos soportes. Digamos, yo tengo un momento t y a este momento t le puedo asignar un soporte de la variable aleatoria t, toda una función completa desde aquí, ¿ok? Y entonces nosotros podríamos definir al soporte de todo el proceso estocástico. Y ahora hago diferencia. Noten que aquí voy a meter a las variables en unos corchetes. Este es el soporte de solamente la variable x de t y este es el soporte de todo el proceso estocástico. Por eso lo metí aquí entre estas llaves para denotar que estoy hablando del proceso estocástico completo. Noten que aquí, por ejemplo, esta variable es el clima en el momento t y el proceso estocástico que se deriva de eso es el conjunto de todas las variables para para t mayor que 0, por ejemplo. ¿Ok? Y este de arriba, este que ya es el montón de variables, ya es el proceso estocástico. Pero la variable x de t, esta solita de acá, solamente es una variable aleatoria, no un proceso estocástico en sí. Entonces, siempre que utilice estas llaves, estoy hablando de un proceso completo que es todo un conjunto de variables aleatorias. Y si no tengo las llaves, tengo una variable. Aquí, por ejemplo, defino al proceso estocástico del clima en términos de cada una de sus variables. Para cada t, defíneme a la variable x de t de esta forma. Y finalmente el conjunto de todas ellas es el proceso estocástico. Lo mismo para xn. Estoy definiendo a cada variable xn en términos de esta situación que está pasando con las apuestas o con la población, pero el conjunto de todas las variables es lo que es el proceso estocástico. Aquí es bastante claro. El soporte de la variable x de t va a ser igual al soporte de una sola variable aleatoria, ¿ok? Tal que la función de densidad en ese punto es mayor que 0. Y ahora, todo el soporte del proceso estocástico comúnmente lo vamos a denotar como la unión para t en el conjunto de índices de todos los soportes de las variables individuales. ¿Ok? Eso va a ser lo que nosotros llamemos el soporte del proceso estocástico y a veces, en algunas ocasiones, a este bicho de aquí también se le llama espacio de estados. Comúnmente se le llama espacio de estados cuando es un proceso estocástico a tiempo discreto y además este de aquí resulta ser un conjunto discreto, es decir, a lo más numerable. Entonces, en ese caso se le llega a llamar espacio de estados, pero hay muchísimas otras ocasiones en las que encuentran la definición de proceso estocástico con espacio de estados tal. Entonces, no es excluyente el tipo de proceso estocástico, pero a veces se le puede llamar espacio de estados al soporte. En lugar de estar refiriéndonos al soporte del proceso estocástico, preferimos a veces hablar del espacio de estados del proceso.
Y ahora sí, ya con esta definición que tenemos aquí del soporte del proceso estocástico, es decir, todos los posibles valores que puede tomar. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de aquí arriba. El clima. Si nosotros tuviéramos en particular la temperatura del día, entonces en este caso el soporte del proceso estocástico podría llegar a ser teóricamente todos los números reales. Podríamos observar temperaturas negativas tan abajo como se pueda y tan arriba como se pueda. Obviamente hay ciertas temperaturas que son las que más nos interesan. Tal vez estemos trabajando entre menos 50 grados y más 50 grados, y fuera de eso no asignemos realmente probabilidades porque es muy raro. Y tal vez ya para no meternos en mucho problema con eso y que haya temperaturas mucho mayores, pues de entrada ya le podemos meter, bueno, en tal ciudad de menos 100 grados a 100 grados. ¿Ok? Y ahí está el soporte del proceso estocástico completo. Y cada variable puede tener el mismo soporte, todas pueden tener todos los números reales de soporte teóricamente, suponiendo que la temperatura puede subir demasiado o bajar demasiado y podemos medirlo, ¿no? Ahora, la fortuna del jugador, esta fortuna tiene dependiendo de las apuestas. Por ejemplo, si el jugador inicialmente llega con 10 pesos y cada apuesta es de 1 peso, entonces el soporte de la siguiente variable de X1 va a ser o 9 pesos o 11 pesos. ¿Ok? Ese sería todo su soporte. Porque cada apuesta va a ser de 1 peso, entonces puede o perder 1 o ganar 1. Y si cada apuesta en vez de ser de 1 peso es de 5 pesos, su soporte sería de 5 o de 15. O tal vez no necesariamente pierde o gane todo, tal vez puede ser que se quede con 5, 6, 7, 8, 9 o hasta 15 de manera de 1 por 1. O tal vez las apuestas sean de 50 centavos, entonces el soporte va cambiando dependiendo de lo que tengamos. Y también dependiendo del tipo de apuesta, puede que el soporte final de todo el proceso estocástico pueda llegar a ser todos los números naturales, es decir, que pierda todo su dinero, lo mínimo es un 0, y lo máximo es cualquier cantidad, dependiendo de cuánto tiene el otro oponente. También puede ser que tengamos un máximo. O te vas en 0 o te vas con todo el dinero de la apuesta, que puede ser algún número real, M, el que nosotros queramos. ¿Ok? Ese es el tipo de apuestas que se puede tener, o tal vez el jugador incluso pueda apostar debiendo. Tal vez puede tener una deuda máxima de M, quedarse en 0 o terminar con cierta cantidad de M. Normalmente no analizamos deuda en el caso del juego de las apuestas, pero puede llegar a pasar que el jugador siga apostando con dinero que es de deuda. Entonces, en este caso el clima, pues fue un proceso estocástico cuyo soporte es una cosa continua. En el caso del jugador, normalmente vamos a trabajar con un soporte que es discreto, normalmente. Y en el caso de la población, siempre va a tener que ser los números naturales. Lo mínimo que puede tener una población es 0. No puede haber más individuos, puede haber 1, puede haber 2, y teóricamente puede seguir avanzando así hasta infinito sin ninguna limitante, pero lo mínimo que llega es a 0. No podemos tener menos tantos pobladores o menos tantos pobladores con cierta característica. Las poblaciones siempre van a tener como soporte del proceso estocástico a todos los naturales. Y variable por variable, pues va a depender de nuestro modelo, cosa que veremos en un mes o dos. Y ahí están los soportes. Entonces los soportes pueden ser conjuntos otra vez numerables o no numerables, y eso nos lleva a justamente la definición del proceso estocástico que sigue. Entonces, cuando ahora el soporte del proceso estocástico xn o x de t es a lo más numerable, entonces nosotros vamos a decir que el proceso estocástico es discreto. Exactamente igual que cuando lo hacíamos para las variables aleatorias. Si una variable aleatoria tenía soporte a lo más numerable, decíamos que la variable aleatoria era discreta. Entonces podemos tener un proceso estocástico discreto a tiempo discreto o a tiempo continuo. Podemos poner un proceso estocástico que no sea discreto a tiempo discreto o continuo.
¿Ok? Entonces el tiempo y la característica de si es un proceso estocástico discreto o continuo es diferente, ¿ok? En este caso nos interesa tanto el tiempo como el soporte. Y en el otro caso, pues tenemos precisamente eso. Tenemos que cuando el soporte del proceso estocástico ya no es numerable, sino más bien que tenemos que el soporte es no numerable. Si el soporte del proceso estocástico es no numerable, entonces decimos que el proceso estocástico es continuo. Y podemos tener todas las mezclas de estas clasificaciones que se les puedan ocurrir. Proceso estocástico a tiempo discreto, un proceso estocástico discreto a tiempo continuo, proceso estocástico continuo a tiempo continuo o a tiempo discreto. Las 4 posibles combinaciones las podemos tener sin ningún problema. Ok, bueno, pues esa es toda la introducción. Estos son los procesos estocásticos, más o menos esta es la forma en la que los definimos. Y la siguiente clase vamos a comenzar mañana con caminatas aleatorias, ¿ok? Nuestro primer ejemplo de lo que es un proceso estocástico. Vamos a analizar algunas de sus propiedades y empezar a hacer algunos cálculos ya para entrar en calor a calcular cosas y a ver cosas directamente de matemáticas de la materia. ¿Hay alguna duda? No, profe. Todo bien, profe. Todo bien, profesor. Todo bien. Está bueno, chicos. Entonces termino la grabación.